Luz y, luz y sal. Eh, no sé cómo opera esto, pero no psicologices el pecado. No psicologices la salvación. No, no hagas eso. Me voy a poner los lentes, aunque no voy a leer. Pero no psicologices el pecado. A menos, bueno, creo que no voy a leer. Bueno, sí voy a leer. Perdón. Déjame buscarlo. Y ahorita te digo por qué sí voy a leer. No, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me llegan las cosas así como de, tienes que decirlo. Y si tienes la oportunidad, dilo. A veces me callo la boca, pero ahorita no me voy a callar. Porque es el canal que Dios me permite tener, así que who cares. Si no lo ves es tu problema y si lo ves, que bueno. Dios te bendiga. No psicologices tu pecado y tu salvación. ¿Cómo podemos psicologizar nuestro pecado y nuestra salvación? Bueno, alguien me prestó un libro de cómo combatir a la homosexualidad para decir las cosas más, yo creo que más decentemente de como yo las digo, o para no caer en la soberbia, o no caer en, no sé. Yo siempre me agarro de la ciencia para definir lo que es la ideología de género, ¿no? Pero cuando hablo del pecado no puedo hacer eso. Y este personaje sí, este personaje relacionaba mucho su trayectoria de vida y su infancia y demás, y parecía más terapia psicológica que, que cristianismo. Él decía, no, es que tú ves, no es tan hermoso, no es tan guapo, no es tan importante. No es que vea a tu papá gritándote y exigiéndote. No es que vea a tu mamá ignorándote y demás, ¿no? Si tú psicologizas tu salvación y tu pecado, no te está salvando Dios, te está salvando tu mente. Y no sé por qué yo tengo ahorita ese trauma, al menos este receso laboral a mí me ha costado lágrimas y me ha costado incertidumbre y ansiedad y miedo y demás, de mi salvación, o sea, de lo que yo digo que es mi salvación. Me da miedo que lo esté diciendo yo y no lo haya hecho el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo psicologizo mi pecado? Dame oportunidad de decir las cosas así muy sencillas. De verdad, créeme que no me gusta estar grabando. Y créeme que me da cosa a veces estar grabando. Porque, porque el que mucho habla puede pecar más, ¿no? Bueno, ¿cómo no psicologices tu pecado? Es que mi mamá me pegaba de niño y o mi papá me violó, o mi gato me hizo creer que yo era hombre, o un día leí una revista de Heidi y me creí Heidi. No sé, un montón de estupideces que empezamos a decir y que incluso hemos llevado a los personajes de la Biblia. O sea, los hemos psicologizado también a ellos, ¿no? Usamos términos como esquizofrenia, como este, ¿cuál es la otra que les encanta usar? Feminista, digo, no feminista, machista, cosas así que tú dices, espérame, es Biblia. Tu pecado, punto. ¿Por qué? Porque naciste en pecado. No es porque tu madre te violó, porque tu gato te saludó, porque le viste la cola y estaba sensual y tuviste sofilia. No. O sea, simplemente es porque eres pecador. Y lo único que estás buscando es hacer el mal. No tienes entendimiento de nada. Porque vives bajo la familia del maligno. ¿Qué hace la familia del maligno? Decirte que tu carne, el mundo y él son la verdad. Y todo lo demás es una mentira que te quiere ahogar el legalismo. Punto. Y el mundo se va a encargar de decirte que Satanás vino a librar al mundo de la esclavitud, como lo dijo en el huerto del Edén, se lo dijo a Eva.
Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Dios, por eso no te deja comer del árbol del bien y del mal. Van a haber canales culturales como History Channel que te van a decir que Satanás vino a salvar al mundo. Yo he visto esos programas, o sea, yo antes de ser converso yo veía esos programas y después de ser converso los vi y dije, ¿qué es esto? Pero antes de ser converso decía, pues bueno, ¿no? El Evangelio de Judas, por ejemplo, de Judas Iscariote existe. Ese Evangelio dice que Jesús le pedía y le suplicaba que lo entregara, porque si él no lo entregaba no había no había redención, o sea, no se cumplían las escrituras, que él lo entregara, por favor, que él le había revelado más cosas que a los demás, que él tenía que hacerlo, que él era el chivo expiatorio sí o sí, que ahí le dijo que Pedro era una piedra de tropiezo, que era necio, testarudo, que ahí, y tú lo ves y tú dices, ok, porque lo está diciendo el antropólogo, porque lo está diciendo el sacerdote, porque lo está diciendo el judío rabino, porque lo está diciendo. No psicologices tu pecado. Tú naciste en pecado, vives en pecado. Eres redimido si tienes nueva naturaleza, si vives en la naturaleza de Cristo, si eres cristiano. Tienes todas las facultades para ser cristiano, perfecto y sin mancha y sin mácula, sí, pero tienes carne. Tu carne tiene pecado residual. ¿Ya? ¿Te va a costar ser cristiano? Sí. ¿Tienes que dejar a Cristo hacer las obras? Sí. Pero no, otra vez, insisto, no psicoanalices tu cristianismo. No hagas lo que hizo Freud. Freud tuvo padres cristianos. Y Freud eh, agarró todo el cristianismo, lo volteó de cabeza y lo metió a la ideología, ¿cómo se llama esto? A la filosofía griega. Cambió el pecado por dioses griegos, conceptos griegos y demás. El tipo era neurólogo, déjame que te diga. Era neurólogo, pero le aburrió la neurología, o sea, le aburrió que pues los cables no decían más cosas y no lo dejaban fantasear con sus locuras. Entonces, ya no quiso ser neurólogo y creó su escuela de pensamiento que se llama psicoanálisis. Cuando tú te agarras del psicoanálisis para entender tu cristianismo, ya se fastidió. Aunque, déjame hacer la salvedad, dice cosas cristianas, no cristianamente. Por eso no es cristianismo. Por ejemplo, dice que nacimos egoístas. El cristianismo dice que nacimos caídos porque Adán pecó. Adán era puro. Adán era imagen y semejanza de Dios. Adán era inocente. Adán iba a andar cara a cara con Dios. Toda su descendencia íbamos a andar cara a cara con Dios. Pero no, él dice que somos egoístas. Él dice que nacemos con un cerebro que desea placer y cumplir su placer. No dice que nacimos con un cerebro pecador, podrido en delitos y pecados y que Dios que estamos en contra de Dios y que nos vamos a ir al infierno. No. Él dice que vamos a hacerle daño al hombre para satisfacer nuestro placer y ponen el ejemplo del bebé, que también lo usan los cristianos, de que el bebé, si tuviera mi estatura y mi peso, hubiera matado a su madre y le hubiera quitado la mamila y se hubiera ido feliz con la mamila en la mano porque él no sentiría culpa, porque había comido lo que quería, su mamila. El bebé no experimentaría culpa, habría que enseñarle a amar. Bueno, el cristianismo dice que no tenemos amor, que no sabemos qué es el amor, y Calvino es el que incorporó la gracia común. La gracia común es la que nos hace ver de repente a la conciencia y no hacer tanta maldad de la que podríamos hacer. Cuando la gracia común, Dios dice, ya te la quité, o sea, te contengo de tu pecado, entonces te vuelas haciendo cosas malas, ¿no? Atrocidades escandalosas y que parecen decentes, ¿no? Naciste en pecado, morirás en pecado, si no
tienes un Salvador y un Redentor, alguien que pague por tus culpas. Tu condición de humano nunca te va a permitir pagar tus culpas. Nunca. Nunca hagas lo que hagas. Le ores a lo que le ores. Te sacrifiques lo que te sacrifiques, nunca vas a pagar tus culpas. Las pagó Jesús en la cruz. ¿De quién? No sé. Pero las pagó por gente que podría estar viendo este video y estaría pensando, oh, no me estoy salvando por estar regalando dinero a las ONGs, no me estoy salvando por no pegarle a mis hijos, no me estoy salvando por no tomar, fumar, fornicar, no me estoy salvando. Y si lo está viendo algún impío escandaloso, porque todos somos impíos, pero un impío escandaloso, pues también tiene que arrepentirse. Los dos tenemos que ir a arrepentirnos y pararnos en la cruz y decir, Señor, yo no tengo nada, todas mis obras son trapo de inmundicia frente a ti, sálvame. Porque nací en pecado, porque estoy en pecado, porque me concebiste en el vientre de mi madre y tú sabías que venía pecando y todo lo que hago delante de ti es pecado. Límpialo. Purifícame y hazme caminar en tu ley. Punto. ¿Cómo es la operación? El Espíritu Santo te da estas convicciones de las que te estoy hablando, te regenera y te dice pide perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo dice desde dentro. Él lo hace desde dentro por una operación que no voy a entender, pero así la hace. Por alguna operación que él hace, también hace que tus circunvoluciones neurosensitivas respondan de manera diferente a los estímulos externos. Es decir, lo que te producía placer ya no te produce 100% placer. Y cada que lo empiezas a lugubrar y a buscar, por una operación que tampoco entiendo, el Espíritu Santo te dice, no, no lo mastiques, no lo huelas, no lo recuerdes, no lo uses, porque acuérdate que es asqueroso para tu Dios, para el que tú dijiste que era tu Señor y Salvador. Por una operación que tampoco sabes, te hace desistir de pecado. Te deja probar el pecado a veces, sí. Pruebas lo sucio, dulce que es, lo atractivo, asqueroso que es, sí. Si tienes al Espíritu Santo, te quita del pecado. Si no, pues empiezas a buscar artimañas para seguirlo haciendo y diciendo, Dios conoce mi corazón. Por lo tanto, tampoco psicologices la culpa, tampoco busques autoestima en el cristianismo porque no lo hay. Tampoco busques reconocimiento, cobijo, atención y amor tipo Maslow o Erik Erikson o Eric Fromm o Carl Rogers. No lo hagas porque no lo vas a encontrar. No vas a encontrar el yoico lacaniano, la fuerza yoica lacaniana, porque en ti no hay nada bueno, estás podrido. Traduce, tu sangre necesita una transfusión del Espíritu Santo y que todo lo que tú eres se vaya al caño. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú dices, todo lo que tú sabes, todas tus tomas de decisiones, que se vayan a la basura y que seas nueva criatura en Cristo Jesús. Ezequiel dice que es un corazón de piedra por uno de carne, es decir, quitan el de piedra y te ponen el de carne. Metanoia, arrepentimiento, cambio de ruta, cambio de mente, contrición y no atrición, contrición, de verdad tener dolor porque sabes que estás pecando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, no contra tu mamá, tu familia, tu gato, tu perro, tu pollo, contra Dios. Y luego bajas debajo del sol y dices, uff, todos los demás están pagando mis consecuencias. Y te convierte. Dios es el que te convierte, Dios es el que te da todas estas convicciones, Dios es el que te dice tira a la basura tu psicología, Dios es el que te dice tira a la basura toda tu autoestima, tira a la basura todos tus libros de Freud y de Lacan y de Carl Rogers y demás. ¿Los puedes interpretar? Sí. ¿Los puedes leer? Sí. ¿Los puedes entender? Sí. No es pecado entenderlos, el problema es que les digas, ah, sí es cierto, por eso soy malo. Ah, sí, es que mi esquizofrenia. Puede que tengas una enfermedad psicológica, pero esa no te la descubre Freud, ni Lacan, ni nada de estos cuates. Eso te lo descubre la psiquiatría. Te hacen estudios, te hacen mediciones y detectan si es que hay una enfermedad psicológica. Porque hay gente que cree que está posesa, hablando de psicologizar el cristianismo, y
cree que está posesa porque agarra sus enfermedades mentales y se las lleva al padrecito y el padrecito le saca demonios y la mata. Esquizofrénico porque nunca se iba a arreglar eso con demonios porque no eran demonios, era una enfermedad mental. Hay un caso de una inglesa que la mataron sacándole demonios. Curiosamente, cuando empezó a tomar medicamentos contra la esquizofrenia y contra muchas enfermedades, se le quitaban los demonios. Dejaba de tomar los medicamentos y le aparecían los demonios. No inventes. No estaba endemoniada. El, te quería citar, y te lo voy a citar para cerrar el video. Espero estar abarcando todo lo que implica todo esto. No busques perdonarte a ti mismo. En el cristianismo es una estupidez. Tú no te perdonas a ti mismo, te perdona Dios, punto. Acepta el perdón de Dios, punto. Lo entiendas o no, acéptalo. Tú no te perdonas a ti mismo. Ni primero tienes que perdonarte a ti mismo para perdonar a los demás. Tú tienes que perdonar a los demás porque es una orden. Y te la está dando el comandante en jefe, Jesús, punto. Tú tienes que dejar afuera toda la basura que tengas contra alguien. Tú tienes que entender que ese alguien no es cristiano. O si dice que es cristiano, no tiene la fuerza del Espíritu Santo para caminar en fe y entender sus propios pecados y entender el daño que está haciendo con su forma de vida. Si tienes un problema psiquiátrico, pues atiéndetelo. Punto. Toma tus pastillas, cúrate de esa enfermedad. Pero la enfermedad del pecado no te la vas a quitar nunca. Esa te la tiene que quitar Dios. Y déjame citarte el Salmo 51. Porque te iba a citar Romanos 8. Pero no, mejor Salmo 51. Es más directo. Creo que es más directo el problema. Conste, David no era psicólogo. David no conoció a Freud. David no conoció a Lacan. David no sabía de la fuerza yoica. David no sabía del Eros ni el Thanatos. David no sabía de el inconsciente, consciente y subconsciente. Perdón, digo esas cosas porque hay gente que ha de decir, este güey no sabe de psicología. No, sí sé de psicología. Doy cursos de psicología, sé explicar la psicología. Sé decirte por dónde hablan los psicólogos y qué cosas dicen los psicólogos. Y sé lo que dice la neopsicología freudiana. Y sé el peligro que tiene hoy la neopsicología freudiana. Porque antes Freud era visto como un cuate que entendía que había que castrar a las personas para que estuvieran más tranquilas. Y por eso estaban las instituciones sociales para castrarlo, porque tenía que integrarse a una sociedad así, o sea, civilizada. Tenía que quitarle la animalidad. Las instituciones sociales lo hacían. Ahora le dicen a las instituciones sociales y a Freud, no castres a la persona, déjala vivir su sexualidad, déjala vivir sus placeres, déjala vivir en deseos y en gozos y en búsquedas de sexo. Todo lo que sea placer, déjalo, porque así va a dejar de ser neurótico, histérico, castrado, aplastado, oprimido, deprimido. Vas a ver que va a dejar de tener depresión, va a dejar de quererse suicidar, va a dejar de ser darketo seguramente, no sé, emo, ¿no? Porque esos son los que le dicen emos. ¿Me sigues? Entonces, hoy desgraciadamente por la ideología de género hasta Freud ya lo volvieron del bando de los rudos. Entonces hoy vas a oír cosas que te van a decir a ti, como pues es que no tienes sexo, por eso estás amargado, pues es que no tienes mujer, por eso estás amargado, es que no te has tragado a muchas, por eso estás amargado, es que, ¿qué más? Pues todas las estupideces que te digan, es que no tienes una televisión a colores, es que no tienes estéreo, es que oyes cosas aburridas, es que estás en la Biblia, es que Dios es aburrido, es que Dios es castrador, es limitante, es frustrador, enemigo de la felicidad. Y entonces te van a crear cristianismos felices. ¿Cuáles son esos cristianismos felices? Pues en donde puedes andar como prostituta, pero decir que comes la Santa Cena y dejas que tus maestros te vean las piernas y se deleiten en tus senos
y sepas que estás provocando eso y sepas que no te importa, que te gusta. Que sepas que estás seduciendo a tus compañeras, a tus compañeros, que estás seduciendo a tus alumnos o a tus alumnas y no te importa, porque Dios está en tu corazón, que te estás poniendo unas borracheras de poca más, que estás injuriando a Dios con tus borracheras, que estás mirando lo que no debes, que estás haciendo lo que no debes, pero pues, Dios está en tu corazón. Tú disfruta la vida, la carne es carne, la carne es pecadora. Te están regresando al gnosticismo del siglo II o III del cristianismo. Todo lo que haga la carne está mal, pero pues déjala hacerlo, porque el espíritu es el que está bien. Mentira, mentira y mentira. Te vas tú, carne, y tu espíritu, pecador, al infierno. Punto. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra de mí mis rebeliones. Lávame más allá de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿De los ojos de quién? ¿De Freud? ¿De Lacan? ¿De tu mamá? ¿De tu vecino? No, frente a Dios. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién? Dios. He aquí en maldad he sido formado. He aquí en maldad he sido formado. He aquí en maldad he sido formado. Perdóname, no soy pentecostal. Quiero que te quede claro. Tu esperma y tu óvulo no es porque haya sido ganador el esperma, no es porque haya sido ganador el gen y demás. Es porque viene podrido de pecado y va a formar a alguien podrido de pecado. Por eso Jesús tenía que ser formado por el Espíritu Santo. Incubado en una mujer humana, pero formado en su humanación como santo. Y eso no me lo podía hacer el Espíritu Santo. Bien. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, no estaba nomás haciéndome allá adentro en el vientre, también así nací. No cuando nací empecé a hacerme pecador porque conocí el mundo podrido y yo nací santo y inocente y era una buena criatura. No. El único que nació santo y inocente fue Jesús, en su humanación. Punto. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, perdón, deja de ponerle palabras elegantes a tu pecado. Eres depravado, eres degenerado, eres fornicario, eres borracho, eres hipócrita, eres orgulloso, eres soberbio, eres mentiroso, eres... Díselo así. ¿Para qué se lo tapas? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Hisopo era un árbol que se usaba para... Sus ramas se usaban para limpiarte con los rituales que existían antes dados por Jesús, por Jehová, para limpiar de pecado a las personas. Todos los rituales que habían sobre la ley, sobre el pecado. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y recrea los huesos que has abatido. ¿Quién nos abate el pecado? El Espíritu Santo se dedica a hacerte sentir miserable. Te enfermas por pecados. Te debilitas por pecados. No dije que todos los pecados te enfermen, pero te debilita el pecado, te quita el gozo de tu salvación, te hace sentir la peor cuca que existe en el mundo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Obviamente eso es una figura del habla, porque en realidad mis pecados se le pusieron en el cuerpo al único cuerpo santo y puro y justo que hubo en la tierra. Le hicieron la transfusión de mi enfermedad, de mi podredumbre, de mi asquerosidad, de mi corrupción. Se la pusieron a Jesús en su carne. Todo su tejido, toda su piel, todo su organismo se infectó de mi basura. De no sé cuántos años me vaya a hacer vivir y no sé cuánto más voy a pecar. Pero todo eso Él lo absorbió en la cruz. Por ti y por millones de personas, y por mí y por millones de personas. Como para que ahora tú vengas a salirme con la estupidez de que puedes vivir como quieras y hacer lo que quieras y que los tiempos ya cambiaron.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Lo hizo? Sí, dicen algunos puritanos, es el día octavo de la creación. Está creando nuevas criaturas, pese al diablo, pese al mundo, pese a la posmodernidad, pese a estos tiempos asquerosos. Le decía yo a la abuela de mi hija, todo por lo que me pudieron haber metido en la cárcel hace unos años, hoy ya no me meterían a la cárcel, porque estaríamos de acuerdo dos. Se acabó. No sé si lo entendió, no sé si lo captó, pero es la verdad. Hoy estamos ya tan enfermos que desde que apareció la ideología de género como cuestión oficial, reconocida por las instituciones de salud, todos los grupos ya quieren entonces sus propias leyes y sus propias instituciones que los defiendan. O sea, los pedrastras quieren su institución que los defienda, pedrastras o pedofílicos, como los conozcas según tu país. Los zoofílicos, los gordos, los blancos culpables, que se sienten culpables por nacer blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Una bola de idioteces que hemos creado para defendernos, y ya hay leyes para defenderlos. O sea, perdón, desde que aparece la posmodernidad, resulta que todo es nada, y de la nada todo, otra incongruencia más de la filosofía posmoderna, pero así está. Jacques Lyotard, etcétera, etcétera, léelos, Lipovetsky y demás. Y tú vas a ver que, pues ante la nada todo, entonces todos podemos hablar y todos podemos caber en el mundo. Cabe el neonazi, cabe el indígena, cabe el pobre, cabe el ciego. No sé en dónde estén los ciegos y los cojos y los mudos, porque yo no he visto ningún bar que diga inclusivo y que tenga rampas y que tenga silla de ruedas y que tenga braille y que tenga todo eso. No, es inclusivo porque entran homosexuales y lesbianas. Y entra el papá con los hijos y los hijos con los papás. Y se intercambian parejas y el baño de hombres es el baño para las drogas y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no conozco otra cosa. Entonces nacimos en pecado. La ideología de género hoy defiende el pecado. Hoy hay instituciones sociales que te van a quitar a tus hijos si no los dejas pecar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando te conviertes, hace eso, aunque no lo vivas, aunque no lo sientas y aunque no lo creas, ahí está. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, ahí vete con los expertos y dicen que el Santo Espíritu en ese momento estaba teniendo la función del reinado de David y que no se fuera de su reinado. Pero nosotros no perdemos al Espíritu Santo, ni hay muerte espiritual en un cristiano. Hay apagar y contristar al Espíritu Santo. Nada más. No haces más nada. La muerte espiritual es para los no cristianos, porque están muertos en delitos y pecados. Nada más por eso. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Ves cómo es dos funciones? O sea, soy salvo, pero no me quites el espíritu del Espíritu Santo como líder, como el que me enseña a guiar la nación, como el que me enseña a ser rey. Vuélveme el gozo de tu salvación. Yo he estado en esas esta semana. Semanas ya. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Sí, porque tú ya tienes que dar testimonio. Y perdón, no estar dando testimonio de tu conversión, dando testimonio de Jesús, de la Biblia, de su palabra, del pecado, de la condición del pecador, por favor, no estés todo el día hablando de tu maldita conversión, ya, has de caer gordo. Y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas, tu alabanza, perdón. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría,
ni quieres holocausto. No quieres holocausto. No, no quiero holocausto. Ya Él hizo el holocausto. Cuando tú cantas en tu iglesia o en tu templo o encuentras por ahí una cancioncita que dice que Jesús es el holocausto perfecto, perdón, si no entiendes qué es holocausto, es agarrar al animal, sangrar, abrirle el cuello, desangrarlo vivo, esperar a que salga toda la sangre porque la sangre es vida, derramarla en lo que lo estés utilizando para pagar pecados, para purificar el templo, para purificar al pueblo, se le tiene que tirar la sangre. Después agarrar el animal muerto, destazarlo, destrozarlo en pedazos y quemarlo en el fuego. Y eso es un holocausto, por si no sabías. Por lo tanto, a Jesús lo hicimos el holocausto perfecto. Sí, lo despedazamos en la cruz, lo despedazaron espiritualmente. Pudo contender contra eso, porque era Dios, es decir, porque Él pudo entregar una vida de Dios, una vida humana dada por Dios, y pudo volverla a recuperar porque fue dada por Dios. Fue el holocausto perfecto, porque toda su deidad cubrió toda nuestra pecaminosidad, porque Él es eternamente engendrado. Por lo tanto, Él era el único que podía cubrir eternamente nuestros pecados. Cantará mi lengua tu justicia. Perdón, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, tú abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si no lloras por tu pecado, no eres cristiano. Perdón, aunque no te salgan las lágrimas. Lloras por tu pecado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Ves por qué te decía de la contrición y la atrición? Tú tienes que ser contrito. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Déjame regresarme tantito y ahí cierro el video. Líbrame de homicidios, oh Dios. ¿Quién escribe este salmo y en qué condición lo escribe? Bueno, dicen los que sí leen de estas cosas y se agarran a revisar historia, que es el salmo que escribe después de que pide perdón por lo que hizo con la mujer de su militar, de su mano derecha. Le gustó su esposa. Dicen los eruditos que la trajo a la fuerza y la violó. Dicen otros eruditos que no, que la trajo y la sedujo. Como es el mismo verbo que se usa para restos y para el Espíritu Santo, se dice que fue en realidad una violación. Sale embarazada la señora, mata a Urias, manda a matar a Urias. Primero lo emborracha. Primero emborracha a Urias. Lo manda a traer, le dice que pase, que se tome unas cervezas, que esté con él, y lo manda a su casa. Y Urias no se va a su casa, le dice que cómo va a ir a su casa a disfrutar a su mujer si sus compañeros están en la guerra y cómo va a quedar frente a su rey. O sea, su íntegro rey. Bueno, entonces como no quiso hacer eso, entonces el buen David le escribe una carta para que lo maten. Se la entrega a Urias en propia mano y le dice que se le entregue al comandante en jefe de los ejércitos. Y el jefe de los ejércitos la lee y dice, manda a Urias a morir en batalla. Es decir, mándalo enfrente, cuando estén en plena batalla en el lugar más complicado, retira a los soldados y déjalo morir. Y sí, lo matan. De hecho, cuando le llegan a decir a David que había muerto Urias, le dicen, pero cuidado, si se enoja, pues tranquilízate, huye. No. David, en el colmo del cinismo, le dice, pues ¿qué querías que pasara? Todos vamos a morir a espada o porque Jehová quiera que nos muramos. Entonces, no te preocupes, estuvo bien lo que hiciste.
Una vez muerto Urías, va por su esposa, no me acuerdo del nombre, no quiero decir una tontería, va por su esposa y tiene que llegar Natán a decirle, un campesino pobre tenía una corderita y un rey tenía muchas corderitas. Y cuando el rey fue y visitó al campesino, el rey pidió que matara su corderita el campesino. Y el campesino mató a su corderita y le dio de comer al rey. Y entonces, como somos nosotros con el pecado, David dijo, ah, sí, muera el que tal hizo con ese campesino. Y entonces Natán voltea y le dice, pues ese fuiste tú, con lo que hiciste con la esposa de Urías y lo que hiciste con Urías. ¿Crees que Dios no te vio? Y entonces le da a escoger 3 castigos. Le dice que no lo va a... O sea, lo sigue salvo, pero lo va a castigar. Le da 3 opciones. Una de las opciones era la peste. Y se queda la peste y empieza a morir toda la gente. Y Jehová le dice a su hijo, o al ángel de Jehová, ya deja de matarlos, porque su hijo preencarnado, las cristofanías famosas, ya deja de matarlos, porque ya se arrepintió David. Así se escribe el Salmo 52. Líbrame de homicidios, sí. De hecho, tiene tantos homicidios en sus manos que cuando él piensa en hacerle un templo, le dice, no lo va a hacer, no lo vas a hacer tú tienes las manos llenas de sangre. Lo va a hacer tu hijo, Salomón. Yo lo voy a hacer un rey de paz, le voy a dar paz en el reino, y él va a ser mi casa. Salomón es producto del nacimiento del segundo bebé de la esposa de Urías, porque el primero muere enfermo. Dios lo, Dios lo mata. Dios mata a su bebé. Espero que te sea útil la información. Y perdón, los 3 castigos fueron por un conteo que él hizo, una encuesta que él hizo en Jerusalén. Satanás se mete en él. Él confía más en sus hombres que en Dios. Cuenta a sus hombres, pese a que sus jefes les dicen no lo hagas, sus subalternos le dicen no lo hagas. Él cuenta a sus gentes. Y ahí es donde vienen los tres castigos. El otro fue, le mató a su bebé de una enfermedad. El bebé muere y nace como segundo hijo Salomón, el hijo más pequeño de todas las mujeres que tuvo él y de todos los hijos que tuvo él. ¿Cómo termina la vida de David? En un desastre familiar. Y aún así Dios tiene misericordia y hace que Salomón tenga tiempos de paz. En Israel florece Israel. Pero después Salomón se empierna con moabitas y mujeres impías y empieza a adorar dioses impíos. Se quiebra Israel, se parte en 2 y empiezan los exilios y empieza la decadencia de Israel. Luz y sal, no psicologices tu pecado.